Hermanos queridos, un cordial saludo. Vamos a continuar por la gracia de Dios estudiando el capítulo número 10 del Evangelio de Lucas en todo el contexto de la misión dada por el Señor a cada uno de ellos de llevar el Evangelio del reino de Dios. Y es interesante lo que hemos visto y lo que vamos a ver porque vemos el método del Señor para realizar la tarea de la predicación, para realizar la tarea de llevar el Evangelio. Y viendo que esto es una historia, hemos sacado algunos principios aplicables para nosotros hoy y que el Señor nos va a enseñar. Recuerden que vimos en los versículos 1 al 3 cómo el Señor hacía un llamado, cómo el Señor los invitaba a orar y a predicar la palabra, que ellos mismos fueran, y cómo el Señor les advertía que no iba a ser un camino fácil, que tendrían obstáculos, que tendrían personas que los odiarían por la predicación de la palabra, y vamos a continuar en medio de ese contexto viendo lo que el Señor está haciendo. Entonces leamos desde el versículo número 4 hasta el versículo número 12 en el día de hoy, que va a ser nuestro texto de meditación. Dice el Señor Jesús: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo número 10. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad se pega a nuestros pies. No lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Mis hermanos, que Dios bendiga su palabra y sea una semilla de poder, de amor, de dominio propio, de exhortación, consolación, edificación en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, la mayoría de los seguidores de Jesús, y nosotros lo estudiamos en el Evangelio de Juan, habían estado motivados por el interés personal. Y con el tiempo ellos lo abandonaron. Recuerde allá en Juan 6:67 en adelante, cómo el Señor los confronta y les dice: ¿ustedes también se quieren ir a un grupo de discípulos? Y esos hombres que decidieron quedarse, mis hermanos, se convirtieron, tal vez todos o muchos de ellos, en estos 70 que estuvieron dispuestos a negarse a sí mismo, a tomar sus cruces cada día y a seguirle, pues igual que los 12. Y el Señor les da un mensaje para predicar. El mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. Era la predicación de Jesús, era la predicación de Juan el Bautista, era la predicación de los mismos apóstoles. Y mis hermanos, esto es importante porque el mismo mensaje nos ha sido dado a nosotros. Un reino, pues, es una esfera, un territorio gobernado por un monarca absoluto que actúa con autoridad absoluta. Y eso es lo que pasa en el reino de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta: el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Rey de nuestro reino. Y mis hermanos, claro, en un sentido general, pues toda la creación es el reino de Dios. Pero en este sentido, de alguna manera, del llamado del Señor está hablando de la salvación. Los que entran al reino de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Nos sometemos por completo a la autoridad de un Señor, a la autoridad de un Rey. Y por eso, pues, mis hermanos, recibimos los beneficios por la fe de la vida eterna. ¿Y el resto de la humanidad en qué reino está? No hay nadie, mis hermanos, que no esté en un reino. O se está en el reino de la luz, en el reino del Señor Jesucristo, o se está en el reino de la oscuridad, gobernado por Satanás. No existen personas que digan: no, yo no estoy en ningún reino. Y por eso el evangelio del reino es la buena nueva de que los pecadores somos, mis hermanos, perdonados, somos liberados del reino de las tinieblas para entrar, como dice Colosenses 1:13, al reino de su amado Hijo.
estar reconciliados con Él, tener la paz, el gozo, el consuelo permanentes, tanto en este tiempo como lo que pasará después de que muramos, bueno, o de que el Señor venga. Entonces, ese era el evangelio que ellos tenían que predicar, llamar a las personas. ¿Qué pasa con el evangelio cuando el Señor Jesucristo lo predicaba a Juan el Bautista, a los apóstoles y estos 70? Algo que sigue pasando. Y es que las personas reciben el evangelio, lo aceptan, se convierten en hijos de Dios, o las personas lo rechazan. Y esta realidad queda ejemplificada, mis hermanos, en la vida del apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, leamos desde el versículo número 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Hablando Pablo de su ministerio. Sigue diciendo Pablo: ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes con un fragante perfume. El evangelio aquí lo compara Pablo a un perfume. Y dice el versículo 5: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Versículo 16. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Y la pregunta del apóstol Pablo es: ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Y mis hermanos, aquí en el versículo de Lucas vamos a ver ese contraste y qué debemos hacer, cuáles son nuestras responsabilidades como mensajeros del evangelio, no solamente en lo que hablamos, sino, como dice Pablo, en una vida que lleva el perfume de Cristo, que a muchas personas les parece un olor terrible, pero a muchas personas les parece un perfume de grato olor. Y esa es la diferencia que hay entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces vamos a hablar, mis queridos hermanos, y pongámosle un título a esta enseñanza: predicando la paz y el juicio. Y solo vamos a ver dos punticos. El primero es fieles al mensaje de paz y el segundo es diligentes en declarar juicio. Entonces empecemos, mis hermanos, hablando de la fidelidad al mensaje de paz. En el versículo número 4 dice: el Señor: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Estas instrucciones ya son cercanas a nosotros porque son las mismas instrucciones que el Señor le dio a los 12. En un marco histórico preciso, y es el que ellos estaban viviendo. Porque fíjese que después el Señor les hace recordar ese entrenamiento aquí en Lucas 22 y les dice: oiga, cuando yo los envié sin bolsa les faltó algo, cuando los envié sin alforja les faltó algo, sin calzado. Ellos dijeron: no, Señor, no nos faltó nada. Y les da un nuevo modelo para seguir evangelizando. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Les está diciendo: bueno, no es la única manera de hacerlo. Pero en este momento fue necesario en ese entrenamiento para que ellos se dieran cuenta de una realidad y un principio aplicable para nosotros. Ellos deberían estar enfocados, ellos deberían estar descansando en la provisión, en la fidelidad del Señor, y saber que ellos se embarcaban de alguna manera como soldados, como guerreros en la tarea de llevar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo que él debía sufrir por el evangelio, que era necesario, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En la segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, y pone 3 ejemplos para nosotros. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El ejemplo del soldado. Ellos no debían estar pendientes mucho de la bolsa, la alforja o las sandalias. El Señor proveería. También aquí Pablo a Timoteo le da otro ejemplo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, sino entrena con disciplina, con vigor, sino está pendiente para presentar la palabra con mucha precisión. Así debía hacerlo Timoteo. Y de la misma manera, el labrador, versículo 6 de 2 Timoteo dice: el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero.
Pablo le dice a Timoteo, considera esto que le digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Y nos lo dice también a nosotros hoy, mis hermanos. Considere lo que el Señor está diciendo, en que ser ministro del Señor, llevar la palabra no solamente con nuestra boca, sino con nuestra propia vida, pues es una tarea en la que debemos de estar enfocados. Y el Señor, como dice cuando nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33, el Señor es el que proveerá todas las cosas. Y aunque debemos ser muy astutos, debemos estar tranquilos, descansando en el Señor y enfocándonos en lo principal, en la predicación del Evangelio. Pero fíjese, aquí directamente ya nos lleva a cómo debemos actuar en un lugar, en una familia, en una persona, en un corazón que esté receptivo al mensaje de paz que llevamos. Fíjese lo que dice. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Es que cuando entremos en una familia, en una casa, cuando entremos a la vida de una persona, estos obreros fieles deberían estar muy atentos si de alguna manera la persona estaba interesada, si la persona estaba dispuesta a recibir el mensaje, si esta persona estaba receptiva al mensaje del Evangelio, porque ¿qué venían ofreciendo los discípulos? Mis hermanos, paz. ¿Y qué pasa si esa persona es bien recibida? Dice el Señor, si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Versión Internacional. Versículo 6, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. La bendición de la paz. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Por puertas abiertas, no físicamente las puertas de una casa, sino las puertas de un corazón, para que la palabra de Dios fuera recibida, para que las personas permitieran que se les predicase. Si las puertas están abiertas, mis hermanos, será una bendición para esa casa que el Evangelio sea predicado, así como lo fue para nuestros propios hogares, que el Evangelio fuera predicado y que por la gracia de Dios lo recibiéramos. Eso fue una bendición grandísima. Además les dice en el versículo 7, permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Entonces aquí hay algo bien importante, y es que permanezcamos al lado de ese hogar, de esa persona. Y si tenemos la bendición que el Señor nos bendiga a través de esa persona, de esa familia, de ese hogar, tal vez de ese grupo de personas, recibámoslo como un regalo de Dios, así como estas personas lo recibían, aunque no estaban buscando eso. No era la intención de ellos estar buscando ni comida ni hospedaje, pero recibían la bendición del Señor. Y qué bueno que recibamos la bendición del Señor a través de las personas, aunque esa no es nuestra meta ni la realidad de acercarnos a alguien por interés. Porque precisamente el Señor quiere hacer esa comparación en la siguiente advertencia. Fíjate lo que dice: no os paséis de casa en casa. Seguramente en qué estaba pensando el Señor al dar esta advertencia. En muchos falsos predicadores que estaban buscando lo que la gente les podía dar. Muchos falsos predicadores que buscaban lo suyo propio y no lo que es del Señor. Entonces buscaban quedarse en los lugares más cómodos, en los lugares donde habían las personas más adineradas, y buscaban otra persona a quien tal vez asesorar, entre comillas, espiritualmente, para sacar provecho de esa persona. Querían aprovecharse de las personas, y lamentablemente mucha de la mala fama del cristianismo, sobre todo en Latinoamérica, es de tantas y tantas personas y tantos ministerios que han demostrado con sus acciones querer aprovecharse de la necesidad espiritual de las personas. Y hacen negocio de la predicación del Evangelio, hacen negocio de la constitución de iglesias, hacen negocio de tantas y tantas cosas, porque están buscando el bolsillo de los demás, y ese es un pecado tremendamente grave delante del Señor. Estos discípulos, y por ende nosotros, mis hermanos, no estamos queriéndonos aprovechar de nada. Recibimos las bendiciones
del Señor a través de las personas, pero debemos estar muy centrados como el soldado, el atleta y el labrador en que nuestra misión es anunciar la buena voluntad del Señor en su palabra. El Señor lo reafirma en el versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que les sirvan, coma lo que les sirvan. Acepte eso como una bendición del Señor para usted. Acepte eso como la provisión del Señor para cada uno de nosotros. Además de eso, fíjate lo que les dice en el versículo 9: sanad a los enfermos que haya en ella y decirles, se ha acercado el reino de Dios. ¿Qué tenía que ver esto? Mis hermanos, en este momento en que el Señor Jesucristo está anunciando el reino de Dios, fíjate que fue necesario autenticar la palabra del Señor por medio de señales y prodigios milagrosos, dice el libro de los Hechos capítulo 2. Y también como a los apóstoles, el Señor había dado autoridad a estas personas para sanar a los enfermos que habían ido. ¿Qué se hacía con la sanación? Autenticar que ellos no eran unos mentirosos, que su predicación, que su mensaje venía de Dios. Aplicable para nosotros hoy, mis hermanos. El Señor sigue haciendo milagros y tal vez hasta utiliza personas para hacer milagros de una u otra manera, pero el mensaje del Evangelio hoy no necesita, mis hermanos, la autenticación de milagros. La palabra de Dios está completa y el Espíritu Santo hoy hace la obra de convencer a un hombre o a una mujer de pecado, juicio y justicia cuando se le predica el Evangelio. Efesios 1:13 dice que los creyentes de Éfeso oyeron el mensaje, creyeron en el mensaje y fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y mis hermanos, lo mismo sucede hoy. Y aunque aquí hay una directriz para los 70, no es una directriz directa para nosotros. ¿Qué se nos manda a nosotros? A predicar que se acerca a través de Jesucristo el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, hay una bendición para nosotros como siervos del Señor en predicar con fidelidad, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra propia vida, el Evangelio de Dios, para que seamos un perfume de olor fragante a esas personas. ¿Quién las convence? ¿Quién hace crecer la semilla del Evangelio en esas personas? Solo Jesús. Pero mis hermanos, qué gozo y qué satisfacción de servirle al Señor en esta tarea de llevar la buena nueva, y nos gozamos con los ángeles juntamente en que personas la reciban y reciban al príncipe de paz en sus propias vidas. Pero aquí vamos al segundo punto, la otra cara de la moneda, porque así como es una bendición para estas familias y también para nosotros que personas reciban el Evangelio, mis hermanos, también el Señor aquí nos va a decir que debemos ser diligentes en declarar el juicio de Dios. Y mis hermanos, esto es bien, pero bien importante. A partir del versículo número 10, el Señor nos está llamando a estar atentos a una tarea. Vamos a subrayar en el versículo 10 con otro color para diferenciar. Los 70 no debían esperar, y nosotros tampoco, que fueran recibidos en todos los lugares, en todas las ciudades, de la mejor manera. Acababan, se acuerda, de venir de una ciudad de Samaria, donde el mismo Señor fue rechazado. En el versículo 52 lo estudiamos hace unas semanas. ¿Y qué debían hacer ellos cuando no los recibieran? ¿Acaso simplemente deberían irse porque los echaron? No, el Señor da una instrucción muy específica, versículo 10. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, ¿qué tenían que hacer? Salir a sus calles y decir. Esto es increíble. Ellos tenían que hablar la buena palabra de Dios también sobre esas personas, llevándoles un mensaje. ¿Qué tenían que decir? Hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed que el reino de Dios se ha acercado. Y mis hermanos, este era un pronunciamiento público de juicio sobre quienes rechazaban al rey, los que rechazaban el reino de Dios. Podía ser una ciudad, podía ser un pueblito, podía ser una casa, una familia, un grupo de personas, tal vez una persona. Pero ellos debían anunciar, hacer público de una manera efusiva. Porque en la cultura judía sacudirse el polvo de los pies era una señal de desprecio.
Y eso es lo que debían hacer los discípulos y tenían que hablar: ustedes están siendo responsables de rechazar el Evangelio de Dios. Y mis hermanos, ha sido dada esta responsabilidad de anunciar también el juicio de Dios sobre los que rechazan. Porque mis hermanos, para entender bien las buenas nuevas, cada uno de nosotros empieza explicando las malas nuevas. Las malas nuevas de que todos hemos pecado, todos tenemos esa enfermedad del pecado que hace una separación entre Dios y nosotros. Las malas nuevas que ese pecado lo tenemos desde que nacemos y lo vamos a tener hasta que muramos, y ese pecado no se puede borrar por nosotros mismos. Ni las buenas obras, las buenas acciones, ni las personas buena gente, ni las personas religiosas, ni las personas que hacen cantidad de cosas absolutamente buenas, van a limpiar sus pecados por eso. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Y por su obra perfecta, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y fue resucitado, por su obra perfecta es que nuestros pecados son limpiados y podemos ahora sí ser reconciliados y acercarnos con Dios. Todo el que rechaza ese camino exclusivo de Jesús, mis hermanos, sus caminos de buenas obras, de moralidad, de religiosidad, ¿dónde lo van a llevar? A la muerte. Y el Señor era muy claro en que había dos destinos: el reino de la luz, con Jesucristo a la cabeza, o el reino de las tinieblas, que terminaría en el lago de fuego. Fíjese en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan que ya estudiamos, capítulo 5, versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? ¿Los que hicieron buenas obras? No, mis hermanos. En el contexto, los que hicieron lo bueno fueron los que aceptaron al Hijo como el único camino para acercarse a Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ese es el reino de los cielos, el reino de la luz. Mas los que hicieron lo malo, en este contexto, los que hicieron lo malo fueron los que rechazaron a Jesucristo. Ellos vendrán a resurrección de condenación. El apóstol Pablo aún es más específico para hablarnos de ese lugar donde terminarán los que desobedecieron el Evangelio. Fíjate en 2 Tesalonicenses 1:8. ¿Qué les espera a los que rechazaron el Evangelio? Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Esa es una buena definición del infierno: estar excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Más adelante en el mismo Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis hermanos, y esta es una realidad que cada uno de nosotros debe advertir al que rechaza. Debe advertir: tú estás rechazando el reino de los cielos, ¿y cuál va a ser tu destino? Entonces, nuestra predicación, aunque está llena de amor, aunque está llena de buenas noticias, también tiene una noticia mala, una noticia terrible, la peor noticia del mundo para los que rechazan. Y aquí el Señor va a hacer un principio comparativo, y con ese principio vamos a terminar. Fíjese lo que dice el versículo número 12. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y esa declaración es enfática porque es una declaración de Jesús. No es ni un rumor, ni una deducción del escritor, ni una información de segunda mano, no, es una directamente de la boca del juez que dicta la sentencia. Os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué será más tolerable el castigo para Sodoma? Mis hermanos, porque Sodoma no tuvo la revelación, la calidad y cualidad de la revelación que tenían estas personas en el tiempo de los 70. Estas personas tenían delante al Señor Jesucristo y no tuvo la revelación ni en cantidad ni en cualidad que tenemos nosotros hoy, que no solamente tenemos la Biblia de Dios completa, absolutamente, tenemos el Espíritu Santo
actuando en las personas. Entonces el que rechace hoy, mis hermanos, el que rechace hoy está teniendo sobre sí más juicio, teniendo sobre sí más condenación. Y lo que vemos en la escritura es que hay niveles, grados de condenación, según el conocimiento que se tenga de Jesucristo. Si alguien realmente conoció el Evangelio, si alguien realmente tuvo la bendición que le fuera predicado, pero decidió en última instancia rechazar el Evangelio, esa persona tendrá un juicio más severo. El libro de Hebreos lo dice con una pregunta. Fíjese la pregunta que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está hablando de una persona que conoció el Evangelio, que tal vez participó en una congregación, que tal vez fue educado espiritualmente en la Biblia, pero decidió rechazar eso, dice el libro de Hebreos 10:29, decidió rechazar al Hijo de Dios, y usa una palabra muy fuerte: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, y aquí esa es una responsabilidad que tenemos, que tal vez no nos gusta, que tal vez nos parece dura, y es realmente dura. Tenemos que decirle a la gente que está enferma que hay una sola cura, que es Jesús, pero que si rechaza esa cura que es Jesús, se va a morir, y peor aún, va a resucitar lejos de Jesús en un lugar llamado el lago de fuego, el infierno. Y esa advertencia, mis hermanos, tenemos que hacerla. Es un principio para los discípulos en todo momento en este tiempo. El Evangelio también habla del juicio de Dios, y no predicamos un Evangelio completo si predicamos una sola partecita, solo la parte tal vez más hermosa. No, predicamos también el juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí queda una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros, de predicar la paz, pero predicar el juicio, de ser fieles a ese mensaje de paz, de estar atentos y orar porque las personas reciban ese mensaje, pero también ser diligentes y orar al Señor porque nos dé mucha valentía y mucho de nuevo para predicar y declarar el juicio de Dios sobre todo aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios, rechazando su mensaje, rechazando al Hijo de Dios. Mis hermanos, nos quedan varios retos en esa tarea, de estar enfocados en nuestra tarea, de estar atentos a nuestra tarea, de ser fieles y hablar el mensaje con precisión, y de ser diligentes en esa precisión en declarar el juicio. Que el Señor nos dé fortaleza y nos siga a cada uno de nosotros animando a predicar el mensaje con nuestras palabras y con nuestra propia vida. Mis hermanos, eso era todo lo que les quería compartir. El Señor los continúe bendiciendo. Bendecido día. Chao.